Y bueno, este tema fuerte, ¿no? Que es un cambio cultural que tiene que ver con el acoso callejero, ¿no? Hasta dónde es un piropo, hasta dónde es una agresión, hasta dónde es una persecución, hasta dónde hay que cambiar y reubicarse aquellos hombres con las mujeres. Y hay en un proyecto de ley dando vueltas sobre este tema. Y para hablar de esto tenemos al director de la licenciatura en Psicología de la UAI, Universidad Abierta Interamericana, Ángel Elgier. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Encantado. Muy bien, muy bien. Bueno, y que nos cuentes un poco de cómo ves vos este fenómeno, ¿no? Bueno, mira, Miguel, nosotros venimos haciendo un estudio de opinión sobre este tema y para comenzar te puedo contar que sobre 1.500 personas entrevistadas, por ejemplo, te podemos decir que el 85% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso en la vía pública. Y no es un dato menor. El Estado se ponga los pantalones y empiece a legislar sobre este tema. Nosotros ya contamos con dos leyes en la ciudad de Buenos Aires sobre acoso. Cuando hablamos de acoso es importante definirlo como comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo, fotos o grabaciones no consentidas, contacto físico indebido, persecución, exhibicionismo. Y bueno, otro dato importante es que el 98% de las mujeres que son acosadas experimenta sentimientos negativos frente a estas situaciones. Por ejemplo, miedo. Uh-huh. ¿Sí? Y desde un punto de vista de lo que puede sonar raro, ¿no? Pero hay a veces hay una provocación, un intento de seducción y hay una reacción que está fuera de lugar. ¿Cómo se mide todo eso? Bueno, a ver, por ejemplo, si vamos a los hombres piensan distinto, hay una percepción distinta, porque el 62% de los hombres considera que a las mujeres les agrada que les silben, griten o se dirijan a ellas en las calles. Pero las mujeres no piensan de este modo, ¿no? Porque el 40% de las mujeres dicen que los hombres se ríen o se burlan cuando ellas reaccionan frente al acoso. Entonces hay como una percepción distinta frente a lo que piensan los hombres y frente a lo que piensan las mujeres cuando se dan estos encuentros de acoso en la vía pública. Y además hay que pensar lo siguiente: las mujeres suelen cruzar la vereda cuando ven a un grupo de hombres reunidos, les da miedo caminar solas por la calle, el 65% de las mujeres tiene en cuenta la ropa que va a ponerse para no llamar la atención de los hombres, y también las personas, el 64% de las personas que fueron entrevistadas en este estudio considera que la vestimenta influye en el acoso. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer frente a estos datos es si esto tiene que ser así. No sé si te acordás el revuelo que se armó con la opinión de Nicolás Repetto, ¿no? Cuando habló de la vestimenta. Si realmente la vestimenta tiene que influir o no. Bien. Y claro, eso es un poco lo que yo te decía, hasta dónde hay un fenómeno de desorden de las partes, por decirlo de alguna forma, que genera esto. Uno busca, el otro responde de una forma inadecuada y se produce esto. Independientemente que el tema de la seguridad y que si uno ve un grupo de personas del otro lado, una mujer sola cruzando la calle, un grupo de personas del otro, nadie sabe qué le puede llegar a pasar, desde robo y un montón de otras cosas más que parecería que serían tipificadas de una forma distinta a lo que uno ve como el acoso, ¿no? Sino que es otra cosa, pero por eso es que es como que requiere un cambio cultural bastante profundo, ¿no? Bueno, claro, es que nada justifica, por ejemplo, que haya exhibicionismo, persecución, contacto físico indebido.
En este sentido, que haya legislación y que el Estado empiece a preocuparse es importante. Otro dato importante que te quiero dar, Miguel, es que de 100 mujeres, 10 reciben acoso todos los días. Y también otra cosa que se relevó es que hay denuncias y el 90% de las mujeres nunca denunció acoso, pero del 10% que sí denunciaron, un 76% que denunció considera que esto no tuvo sentido. Vos sabés que muchas veces en las comisarías no se toman en cuenta este tipo de denuncias. Por eso es importante que el Estado empiece a tener en cuenta este tipo de denuncias, ¿no? De casos de acoso. Hola Ángel, Luciana Garone te habla. Te quería preguntar sobre la encuesta que hicieron, si ustedes dividen entre menores y mayores de edad y en tipos de acoso, objetivación, si hay violencia, ¿cómo está hecha la encuesta? Es muy buena tu pregunta. Son mujeres y hombres mayores de 18 años, habitantes de todo el territorio nacional y con acceso a línea fija de teléfono. Y nosotros tomamos como definición de acoso callejero, el acoso callejero es un tipo de violencia de género, ¿sí? Claro. Si vas a la definición. Y el peor tipo de violencia de género termina en el femicidio. ¿Está bien? Sí, Así sí, que sí. este es uno de los primeros tipos de violencia, que es la forma, el acoso callejero es la forma más naturalizada que tenemos, está invisibilizada y legitimada de violencia contra las mujeres. Es un primer eslabón de una larga cadena de violencia. Sí, la violencia de género es como un iceberg, y ahí lo que está abajo del agua, que son micromachismos, son muy imperceptibles. Y por eso, o sea, si el acoso callejero es leve, pero va tomando relevancia de acuerdo a qué tipo de acoso callejero sea. Porque, no sé, hay algunos, como decías vos, que hay contacto físico, que hay violencia verbal, o por ejemplo cuando es a menores de edad. A mí me pasó y conozco un montón de chicas menores de edad que cuando salen del colegio, cuando van al colegio, tienen que enfrentarse a este tipo de violencia y de invasión a la privacidad, sobre el cuerpo, sobre la presencia, cuando no debería ser así. Está muy bien lo que decís. Hay 3 derechos fundamentales que se ven inhibidos: la integridad, la privacidad y la seguridad, que son derechos que en teoría garantizaría la Constitución. ¿Está bien? Entonces es importante tener esto en cuenta, y son 2 las características que también definen al acoso, y si querés al piropo, que es algo que muchas veces se ve banalizado, pero que lo podemos definir como acoso en algunos casos porque tiene continuidad en el tiempo, se producen en distintos momentos en el tiempo y tienen la característica de que son poco bienvenidos. ¿Está bien? Correcto. Ahora decime, ¿cómo se puede aplicar una ley de estas? Porque imagínate que una frase que alguien te dice con una actitud corporal en una calle debería ser penalizada. Bueno, depende de que las mujeres hagan, primero que el Estado implemente la ley. Bueno, pero por eso te digo, en el fenómeno de la ley, ¿cómo se constata o lo que veo es difícil? ¿Cómo haces para decir este me dijo esto? Tenés que ir con alguien al lado, tiene que haber testigos. ¿Cómo funcionaría? Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que tiene que haber un cambio en la sociedad. Claro, es cultural el tema, es educacional, ¿no? Es un cambio cultural. Y lo pienso también, por ejemplo, con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, que nosotros tenemos esa ley promulgada en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces no se termina de aplicar. Bien. Y hoy, por ejemplo, estamos discutiendo sobre el aborto, está en debate en la sociedad, pero de repente tenemos antes para debatir
la ley de educación sexual integral que no se termina aplicando. Bien, entonces tiene el Estado que sancionar la ley, pero sí dar los mecanismos para que se pueda cumplir, porque si va la mujer a la comisaría y no se toma en cuenta la denuncia, es un problema. Entonces tienen que estar bien los procedimientos, los mecanismos. ¿Y vos tenés idea en la ley, por ejemplo, las penalidades que podría haber por cada una de estas cosas? Bueno, por ejemplo, la legislatura también aprobó una ley en 2016. El año pasado, sí. Claro, contra acoso sexual callejero, que establece multas y trabajos como multas de dinero y trabajos comunitarios para casos de intimidación y hostigamiento. Entonces, según la gravedad, se puede ir aumentando. Entiendo que el último proyecto que se quiere discutir ahora en el Congreso, la pena máxima es de 30.000 pesos. Sí, divide entre víctimas menores de edad y víctimas mayores en la mínima de la multa. Exacto. Para introducirlo en el Código Penal, para tipificarlo directamente en el Código Penal como crimen contra la integridad sexual. Exactamente. Básicamente es eso. ¿Y vos cómo ves el ambiente? ¿Está dado para que lo giren al Senado, para que salga así fácil y después lo puedan regular? Me parece que es un buen momento para que los legisladores aprueben una ley de este tipo, pero al mismo tiempo creo que tiene que haber consenso para que, por ejemplo, en las comisarías tomen la denuncia, porque el dato que tenemos nosotros es que las mujeres que sí denunciaron después consideran que no tuvo sentido. Es como lo que decía Miguel. Después, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva a cabo la implementación de la pena? Es ¿no? Que si no hay instrucción y educación de la parte del Estado que toma la denuncia, se revictimiza. Entonces también tiene que ver, no sé si dentro del proyecto, no creo, hay como capacitación dentro de las comisarías de la mujer o dentro de las comisarías en general para que cuando la víctima vaya y haga su denuncia no la revictimicen. Exactamente, lo mismo pasa con el maltrato, violencia intrafamiliar, ¿sí? En las oficinas de violencia doméstica, ¿sí? Entonces hay leyes muchas veces, pero después la implementación es muy difícil. ¿Y cuál es el dato más relevante de la encuesta que hicieron? ¿Cuáles son los datos que más te sorprendieron? Lo que más sorprende sin duda es algo que de repente está en la sociedad, pero que queda naturalizado, que el 85% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso en la vía pública. No sé, si vos le preguntás a alguna amiga o nosotros los hombres, nosotros como hombres no sufrimos el caso típico del acosador que nos ha exhibido un genital, por ejemplo. Pero si le preguntamos a alguna compañera de trabajo, por ahí sí. Y también esta percepción doble que se tiene de que para los hombres de repente un piropo es halagador para la mujer. En cambio para las mujeres no lo es. Bien. Y también que el 98% de las mujeres experimenta sentimientos negativos frente a estas situaciones. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle de noche, tienen miedo de pasar frente a hombres, estar solas, se tienen que cuidar, tienen que tomar taxi, tienen que considerar la vestimenta. Yo como hombre no tengo que considerar la vestimenta. Básicamente no tengo que cruzar de veredas si veo un grupo de hombres reunidos. A mí me vienen dos primero no sé por qué me acordé de Mujeres Asesinas y después me acordé del caso de Barreda, ¿no? El personaje que estaba preso, ¿no? Yo creo que el tema es tan amplio, ¿no? Porque tiene que ver cómo se manejan esta cuestión del poder entre uno y otro, porque en definitiva hay una
por ahí vos desde un punto de vista de psicológico se pueda decir, ¿no? Porque el hombre obviamente accede a un montón de cuestiones más, es como que tiene más poder, además de sus capacidades físicas, pero no necesariamente eso hace que una mujer en la misma situación de poder o demás no pueda llegar a ser algún tipo de complicación del mismo tipo, ¿no? ¿O podría haber algún grado o dentro de esto la consideración de un acoso inverso? Puede haber, por ejemplo, los piropos, puede llegar a haber algún piropo de una mujer o un hombre, pero acá la cuestión... No, un piropo no, yo te diría que es una jefa que abusa de su poder con un empleado, por ejemplo. Sí, pero históricamente Pero un hombre puede denunciar a su jefa porque se considera abusado o con un intento de abuso. Un hombre puede hacer... sí. ¿Existe dentro de lo que es la norma y la ley este fenómeno? Acoso laboral también. En esta ley no lo sé. En esta ley que se quiere legislar, la verdad que no lo sé. Pero históricamente hay un lugar de sumisión de la mujer frente al hombre. Por ejemplo, yo trabajo en CONICET y Argentina en ese punto, por ejemplo, en ciencia, ahí está bastante dividido el lugar del hombre y la mujer, por ejemplo, en becarios, ¿sí? Y es uno de los países más igualitarios. Pero los roles jerárquicos los suelen ocupar más los hombres. Bien, eso se suele repetir. No, yo entiendo que hay miles de razones por que se haga todo este tipo de cosas, pero en el fenómeno del uso del poder me parece que hay ciertas cuestiones que deberían ser como iguales, ¿no? Yo creo que hay que cuidar, sin lugar a dudas, a la mujer, y que hay una cuestión cultural de maltrato, podría decírselo de una forma, pero la pregunta es si esto no tiene que ver con una cuestión cultural en donde debe haber un respeto más mutuo, ¿no? El respeto tiene que ser mutuo. Y fíjate que, por ejemplo, si un empleado hombre es acosado por una mujer y este hombre va a hacer una denuncia a la comisaría y también no le toman en cuenta la denuncia, eso también tiene que ver con una sociedad patriarcal y machista. Claro. ¿Entendés? Entonces, por ahí va la mano, con una cuestión de que no es una sociedad igualitaria. Sí, además me imagino que uno hace la denuncia con qué sentido, porque si vos haces la denuncia, no sé, te tenés que cambiar de trabajo, te tenés que ir, porque no creo que haya ninguna pena ni nada, si es al revés, ¿no? Y me parece que pasa un poco para los dos lados, obviamente mucho más para la mujer que para el hombre, sin lugar a dudas. Están muy estipulados los roles del hombre y de la mujer, por ejemplo, de que el hombre no tiene que llorar, el hombre no se emociona. Se tiene que hacer cargo de todo. Es parte del machismo eso. Exactamente. Lo pone en un lugar que también a los hombres los descoloca a veces. Es una exigencia también para los hombres. No todos los hombres son machistas. Lo que pasa que en el caso del acoso callejero las cifras son alarmantes con respecto a las mujeres, y la relación de poder históricamente se dio del hombre hacia la mujer y no viceversa. Sí, por eso es el proyecto. Y en acoso laboral, tal cual, mucho también. Si vamos a las cifras, no tengo cifras de acoso laboral, pero también suelen ser bastante alarmantes para el lado del hombre hacia la mujer. Bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Bueno, les agradezco a ustedes, Miguel y Luciana, muy amables. Muchas gracias. Hablamos con Ángel Elgier, director de licenciatura en Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, sobre el acoso callejero. Vamos.